todos. Hoy estuvo, bueno, por supuesto Adriana al principio presentando, estuvo Laura, yo estaba de costado, estuvieron una clase con Carlos Lanuse, con Sergio Sánchez. Mi nombre es Luis Álvarez, todo el mundo me conoce por Nacho, porque en realidad es Luis Ignacio, y de ahí que, digamos, ha prevalecido el Ignacio y específicamente el Nacho, así que todos después me van a conocer, me pueden llamar por ese nombre. Eh, para dar continuidad a lo que son las clases y aprovechar un poco, bueno, hacer un poco lo que hacíamos normalmente cuando las clases no eran virtuales, sino que eran presenciales, de aprovechar el primer día para presentar un poco el área, empezar con los temas y avanzar un poco con la parte teórica para después dejar un poco más de espacio a lo práctico. Ahora lo práctico va a ser práctico virtual, lamentablemente, pero nos tenemos que adaptar a las condiciones. Nosotros ustedes ya vieron algunos principios generales, vieron formas farmacéuticas y vía de administración, y vamos a arrancar con un tema que es muy importante en farmacología general. O sea, dentro de la parte troncal de lo que es farmacología general se compone básicamente del concepto de farmacocinética y farmacodinámica. Después vamos a ver algunos grupos específicos y más lo que vieron ya de formas farmacéuticas y vía de administración, pero la farmacodinamia junto con la farmacocinética son dos bloques centrales en lo que es la farmacología general. ¿Por qué centrales? Porque entendiendo estos dos bloques, digamos, la parte general de estos dos bloques, después va a ser mucho más fácil entender y comprender para cada grupo específico de fármacos. Es decir, lo que vamos a ver parte en este curso de farmacología general y lo que vamos a ver en farmacología especial. Es decir, cuando estudiemos antibióticos tendrán que saber las características farmacodinámicas de cada uno de esos grupos de antibióticos y las características farmacocinéticas. ¿Sí? ¿Qué es la Bueno, si vamos a definir qué es la farmacología, que lo definió Carlos, básicamente, ¿se acuerdan que logía implica estudio y la farmacología es el estudio de los fármacos o de los agentes químicos que van a afectar de alguna manera el funcionamiento de los sistemas vivos, de los organismos? ¿Sí? Nosotros lo que intentamos es, con un agente químico, producir un determinado efecto para, obviamente, desde el punto de vista médico, mitigar, en principio, una patología, o por supuesto que puede tener otros fines, como promover el crecimiento de los animales. Bueno, puede haber otros fines, no únicamente un fin médico de mitigar algún tipo de patología, pero la gran parte de los fármacos básicamente están orientados a controlar algún tipo de patología, producir anestesia o digamos, inducir la hipnosis para que nos permita hacer una intervención quirúrgica, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ir a ver específicamente. Ahora bien, esto del estudio de los fármacos que se utilizan en seres vivos tiene, como les decía, dos componentes básicos. Uno es la farmacocinética, que básicamente estudia o implica en cómo se mueve el fármaco en el organismo, ¿sí? Cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se eventualmente metaboliza y cómo se elimina del organismo. ¿Sí? Eso estudia básicamente la farmacocinética, que es un eje central de farmacología general. Y el otro punto, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, es la farmacodinamia, que básicamente se ocupa a estudiar qué es lo que hacen los fármacos y obviamente cómo lo hacen. El qué hacen los fármacos tiene que ver con el efecto, el cómo lo hacen tiene que ver con el mecanismo de acción. ¿Sí? Eh, Evolutivamente, desde el inicio de la farmacología moderna, lo primero que se desarrolló fue la farmacodinamia. ¿Sí? Antiguamente, en la época de Paracelso, había un montón de sustancias que básicamente se utilizaban porque se sabía que hacían algún efecto y se intentaba con ese efecto contrarrestar o mitigar alguna patología. ¿Sí? Eh, por supuesto que en esa etapa no se sabía cómo lo hacían, o sea, no había medios instrumentales que permitieran dilucidar cómo un fármaco generaba el efecto que generaba. Se administraba un derivado del digital, producía aumento de la micción y revertía los cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva, pero no se tenía ni idea de cómo lo hacían. ¿Sí? O sea, eso es algo mucho más moderno. Y la farmacocinética, obviamente, es más moderno porque para poder estudiar el movimiento de los fármacos en el organismo, fue necesario desarrollar un equipamiento específico
que permitiera medir las concentraciones de esos fármacos, en principio en la circulación sistémica, ya sea en el plasma o en el suero, o en la sangre total, o en algún otro fluido orgánico y o tejido. ¿Sí? Y eso obviamente es mucho más moderno. Eh, entonces, la farmacodinámica básicamente lo que hace dentro de la farmacología es estudiar los efectos farmacológicos y sus mecanismos de acción. ¿Sí? Es una combinación de estudio de efectos farmacológicos y mecanismos de acción. Y es importante, y vamos a tratar de ejemplificar esto para diferenciar eh, qué diferencia hay entre lo que es el efecto y el mecanismo de acción. Porque en principio parece relativamente fácil de diferenciar, pero muchas veces se confunden y a veces en los exámenes esto puede ser un problema, porque si nosotros le preguntamos un mecanismo de acción y ustedes nos ponen un efecto, o sea, el mecanismo de acción de la penicilina, y ustedes ponen antimicrobiano, el antimicrobiano es, un efecto, es el efecto de la penicilina. El mecanismo de acción por el cual logra ese efecto es básicamente uniéndose una proteína que participa en la generación o la formación o la síntesis de peptidoglicán, que es la pared externa de las bacterias. Bueno, vamos a hacer algún otro ejemplo. Estas dos ejes de la farmacología general, que son farmacocinética y farmacodinamia, en principio nosotros los vamos a estudiar pareciera como entes separados, ¿sí? Porque obviamente nos tenemos que concentrar con un tema y posteriormente tenemos que concentrarnos con el otro. Sin embargo, la farmacocinética está íntimamente relacionada con la farmacodinámica. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ustedes en esta transparencia lo que yo tengo es que administro un fármaco por X vía oral, intramuscular, intravenosa, subcutánea, y el fármaco lo que yo busco es que logre un efecto farmacológico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacían antiguamente Paracelso y todos los antiguos alquimistas. Administraban un fármaco y lo que esperaban era encontrar un efecto farmacológico que ellos suponían, a veces sí, a veces no, que les permitía controlar alguna enfermedad. Pero la administración y el efecto farmacológico ocurren muchas cosas. ¿Sí? En primer lugar, cuando yo administro el fármaco, ocurre lo que es el proceso de absorción, de distribución y de eliminación. ¿Sí? En esa eliminación puede o no participar el metabolismo. Eh, y obviamente yo no lo veo, pero esto es fundamental, depende de las características del fármaco, se absorberá más si es liposoluble, o digamos, absorbe menos si es hidrosoluble, pero a su vez si lo doy por una vía intravenosa lo voy a tener completamente en un determinado momento en la circulación sistémica. Es decir, sí, Perdón que te interrumpa porque no sé cómo hacer si no. no, dale. ¿Qué quiere decir que en la eliminación puede participar o no el metabolismo? ¿Qué quiere decir? Hay fármacos que son lo suficientemente hidrosolubles de forma tal que se eliminan directamente sin sufrir metabolismo. O hay fármacos que son muy liposolubles, pero el organismo le cuesta mucho metabolizarlos. Por ejemplo, la ivermectina u otros fármacos como del grupo de las lactonas macrosídicas. Entonces, cuando uno administra ivermectina a un animal, el porcentaje de dosis que se metaboliza es muy bajo, entre el 3 y 5%. ¿Sí? Entonces ese fármaco se va a eliminar sin metabolismo. En el proceso de eliminación, el metabolismo no cumple una función muy grande. ¿Tá? Y por otro lado, no sé, ¿escuchan un ruido de fondo? No, no, yo escucho. Por otro lado, hay fármacos como las aminoglucósidos, que son antibióticos, que son muy hidrosolubles y que se eliminan prácticamente sin metabolizar. ¿Tá? Por eso en la eliminación, en general, siempre hay un proceso de metabolismo implicado, pero en algunos grupos específicos ese metabolismo es despreciable, digamos, no necesariamente tiene que existir previamente el metabolismo del fármaco para poder eliminarse. ¿Sí? Bien. Entonces, esta fase que estuvimos hablando recién es lo que corresponde a la farmacocinética. Yo administro el fármaco, va a sufrir un proceso farmacocinético, y en ese proceso, fíjense ustedes que hay un punto importante que es la distribución. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Bueno, porque si yo administré un fármaco que es hipnótico, es decir, que induce el sueño, que lo necesito para hacer una cirugía, pongámosle ketamina o pongámosle propofol, obviamente lo que yo necesito es que ese fármaco que administré por vía intravenosa se distribuya al sistema nervioso central y llegue a la biofase. La biofase es el sitio donde está el receptor, que rodea el receptor, para poder tener una acción. ¿Tá?
Bien, una vez que llega a la biofase, que es lo que tengo acá, el fármaco va a interaccionar con su receptor específico, va a poner en marcha un mecanismo efector, y a partir de que se puso en marcha un mecanismo efector, va a aparecer un efecto farmacológico. ¿Ah? Entonces, como nosotros vemos acá, desde la vía de administración hasta el efecto farmacológico hay una fase farmacocinética, y luego esa fase farmacocinética va a ser en definitiva la que determine la intensidad de la respuesta farmacológica o cómo se va a expresar farmacodinámicamente ese fármaco. ¿Sí? Si se metaboliza mucho, las concentraciones van a ser muy bajas a nivel sistémico, la distribución o la llegada a la biofase es muy baja, y por lo tanto el efecto va a ser o de muy corta duración o de muy escasa magnitud. ¿Sí? ¿Y eso quién lo determina? Básicamente lo determina la farmacocinética. ¿Sí? Si es un fármaco que se metaboliza a nivel hepático y el paciente tiene una cirrosis hepática y está comprometido el metabolismo, entonces va a ser mucho menos metabolizado, va a haber mucha más concentración a nivel sistémico, mucha más concentración en la biofase, y por lo tanto el efecto farmacológico esperable va a ser mucho mayor que lo que sería para un animal que no tenga esa cirrosis hepática. ¿Tá? Entonces, si bien nosotros vamos a estudiarlo, hoy vamos a estudiar algunos principios de farmacodinámica y después va a haber una clase de farmacocinética, entonces pareciera como que estamos estudiando estos temas en forma separada, en realidad están interrelacionados. La farmacocinética en gran medida va a determinar la farmacodinámica de ese fármaco. ¿Sí? O sea, el efecto farmacológico que vamos a obtener con ese fármaco. Bien, ¿y cuáles son las diferencias? Bueno, yo ya había dado una diferencia entre lo que es efecto y mecanismo de acción para un antimicrobiano. El otro ejemplo es un fármaco que básicamente tiene un efecto diurético, es decir, un fármaco que se utiliza para aumentar la producción de orina. ¿Y para qué se lo utiliza? ¿Para qué quiero aumentar la producción de orina? Bueno, si tengo un edema, por ejemplo, un edema pulmonar, si tengo una insuficiencia cardíaca y hay mucho acúmulo de líquido en el organismo y necesito para mejorar la circulación sanguínea, reducir esos edemas en el animal, o para mejorar la respiración o para mejorar la absorción. Entonces, el efecto diurético aumenta la producción, o sea, ese es el efecto del fármaco, por ejemplo, furosemida, que es uno de los de mayor eficacia. Y ya vamos a ver más adelante, en la próxima clase, cuál es el concepto de eficacia, es decir, aquel que tiene mayor efecto diurético. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto de si nosotros le preguntamos, ¿cuál es el efecto de la furosemida? El efecto es diurético. ¿Sí? Ahora, ¿cómo logra ese efecto diurético? Bueno, el efecto diurético lo logra inhibiendo, como marca ahí, un cotransportador que está en el asa ascendente de Henle. Esto lo vamos a estudiar en farmacología especial, que lo que hace es, desde la luz tubular, recuperar digamos, los iones de potasio, de cloro y de sodio, ¿sí? Hacer eh, aumentar la presión hidrostática dentro de la médula renal, y eso arrastrar con eso el agua. Entonces, si se inhibe este transportador, esos iones quedan en la luz tubular, no se reabsorbe el agua y se produce un efecto diurético. ¿Tá? Entonces, el efecto de las furosemidas es diurético, el mecanismo de acción de las furosemidas es inhibir un cotransportador de sodio, cloro y potasio, ¿sí? Y el uso terapéutico, por ejemplo, puede ser un edema de ubre en una vaca lechera, puede ser un edema pulmonar, puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sí? De esa forma, con este ejemplo, traten de entender la diferencia entre efecto del fármaco, mecanismo de acción y finalmente el uso terapéutico. ¿Tá? Obviamente el mecanismo de acción no es estimular la diuresis por estimular. Nadie administra furosemida a un paciente normal que no tiene ningún tipo de compromiso. ¿Sí? Hay que buscar cuál es la patología para la cual está indicada cada uno de los fármacos que vamos a estudiar. Bien. Una diferencia importante que tenemos que hacer son aquellos fármacos que tienen acción específica y aquellos fármacos que son de acción inespecífica. La mayor parte de los fármacos que vamos a estudiar, tanto en farmacología general como en farmacología especial, son de acción específica. ¿Y qué quiere decir que son de acción específica? Que reconocen un receptor específico. ¿Sí? Valga la redundancia, porque estamos hablando, poniendo un mismo término que
pusimos en la definición. Es decir, o en el título, un fármaco de acción específica. La acción específica se refiere a que ese fármaco no actúa en cualquier lugar, sino que reconoce un determinado receptor. No cualquiera, un determinado receptor. Y modifica a través de un mecanismo efector algún tipo de función celular que termina dando un efecto. Para los fármacos de acción específica, que como les decía son la mayoría de los fármacos que vamos a estudiar, los efectos pueden ser amplios o localizados, ¿sí? En primera instancia. ¿De qué depende que sean amplios o localizados? Bueno, obviamente depende de la ubicación de los receptores a los cuales se une este fármaco. ¿Ah? Ahí tenemos un ejemplo, un pasquito de morfina. La morfina es un derivado del opio, es un fármaco que se utiliza básicamente como analgésico y que reconoce receptores mu, receptores kappa y receptores eh, delta, que están distribuidos en diferentes tejidos, pero sobre todo a nivel del sistema nervioso, y que lo que hacen es interrumpir la transmisión del dolor. Por eso la morfina tiene un efecto como analgésico, y lo vamos a estudiar más adelante en el curso, el uso analgésico que se le da a la morfina. El efecto puede ser amplio, porque estos receptores están distribuidos en distintos tejidos, pero sobre todo nosotros vamos a buscar los efectos derivados de la unión de la morfina o derivados morfínicos a los receptores que están en el sistema nervioso central. Hay fármacos que tienen, cuyos receptores son muy localizados, se expresan básicamente en algún tipo de tejido. Por ejemplo, en el caso de la furosemida, este cotransportador sodio, cloro, potasio, no está en todos los tejidos. Está específicamente en la sala género y por lo tanto el efecto es mucho más localizado. ¿Sí? También los fármacos de acción específica pueden ser o bien de baja toxicidad o bien de elevada toxicidad. Y de vuelta, ¿de qué depende que sean de baja toxicidad o de elevada toxicidad? Bien, básicamente de qué tipo de función están controlando. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a hablar de fármacos que son agonistas o antagonistas de la histamina es una molécula endógena que participa de algunos procesos inflamatorios. En general, el antagonismo de estos receptores es de muy baja toxicidad. No es un mecanismo esencial que pueda poner en riesgo la vida del paciente. Por otro lado, si nosotros utilizamos heparina es un anticoagulante endógeno, pero digamos que también podemos aislarlo y utilizarlo como un medicamento, como un fármaco. La heparina lo que hace es bloquea la antitrombina y lo que tiene es un efecto anticoagulante. Claro, yo me paso de dosis, el fenómeno de coagulación es un proceso biológico importante que puede determinar que si yo doy una dosis elevada, ahora no solo, está bien, no voy a tener la formación, no voy a promover la formación de coágulos, pero voy a promover una hemorragia generalizada que puede terminar con la muerte del paciente. O podría poner como ejemplo a los digitálicos, son fármacos naturales, que lo que hacen es bloquear una bomba de sodio-potasio, pero bastante específicamente a nivel del corazón, que si yo me paso de dosis pueden producir un bloqueo auriculoventricular y puede producir una toxicidad cardíaca importante. ¿Sí? Eso ya lo vamos a estudiar más adelante, simplemente como, como ejemplo de estas características que pueden tener los fármacos de acción específica. Los fármacos de acción inespecífica, por el contrario, son aquellos que no se unen a un determinado receptor. ¿Sí? No se unen a un determinado receptor. ¿Y qué ejemplos tenemos? Bueno, tenemos el manitol. El manitol es un alcohol. Si yo lo administro por vía intravenosa, el manitol se filtra a nivel del riñón, pero no se puede reabsorber. Y por sus características genera un efecto osmótico. Y al generar un efecto osmótico atrae agua, y obviamente si atrae agua en la luz tubular renal, lo que termina generando es un aumento de la diuresis, un aumento en la producción de orina y también tiene un efecto diurético. ¿Sí? También tiene un efecto diurético. Ahora, ¿hay algún receptor para manitol? No existe ningún receptor. Es simplemente la presencia de manitol en la luz tubular renal que genera un efecto.
¿sí? Es un fármaco, porque es una molécula, tiene un determinado mecanismo de acción, un determinado efecto, pero no reconoce ningún receptor. Los antiácidos son otro ejemplo. Cuando yo tengo acidez de estómago, tomo una sal de hidróxido de magnesio, por ejemplo, y básicamente lo que hace la sal es neutralizar el ácido. Y no reconoce ningún receptor. Es una simple reacción química que lo que hace es neutralizar el exceso de protones y hidrógeno en el estómago y genera ese efecto antiácido, sin mediar con ningún receptor. Y también los desinfectantes pueden ser un ejemplo de droga de acción inespecífica, porque muchos de ellos lo que hacen básicamente es desnaturalizan proteínas. Ahora, claro, acá pareciera que el receptor sería una proteína, pero no hay una proteína específica que actúe como receptor, sino cualquier proteína, ¿sí? Entonces, cuando esto es a nivel de la membrana de una bacteria, desnaturaliza las proteínas y por lo tanto destruye la bacteria. ¿Sí? Ahora, ¿qué proteína? No hay una, cualquier proteína. ¿Sí? O puede desestabilizar o alterar la permeabilidad de la bicapa lipídica y también con eso afectar la viabilidad bacteriana, pero no hay un receptor mediando este tipo de acción. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son algunos principios básicos de la farmacodinamia o en este tema farmacodinamia? Este primer principio básico únicamente, como dijimos recién, se aplica a los fármacos de acción específica. Xenobióticos, así como endobióticos, son todas aquellas moléculas generadas por el propio organismo. Un xenobiótico son todas aquellas moléculas que vienen de afuera. ¿Sí? Entonces los medicamentos que utilizamos, los fármacos que utilizamos son todos xenobióticos. ¿Sí? Y uno de los principios básicos, y en particular cuando el fármaco en cuestión es un fármaco de acción específica, es entender que la respuesta biológica de un fármaco o un xenobiótico de acción específica va a ocurrir únicamente cuando éste interactúe con un receptor. ¿Sí? Únicamente cuando éste interactúe con un receptor. Un punto importante en lo que dijimos al principio es que la intensidad de la respuesta a partir de la unión del xenobiótico a su receptor va a estar directamente relacionada a la concentración del xenobiótico en la biofase. ¿Sí? Recuerden, lo mencioné un poco al pasar, pero lo vamos a remarcar ahora, la biofase es el ambiente que rodea al receptor. ¿Ah? O sea, a mí no me sirve, o sea, yo puedo tener una gran concentración de un fármaco en la circulación sistémica, ¿sí? Pero ese fármaco no pasa a la barrera hematoencefálica y yo necesito, por ejemplo, que actúe a nivel de un receptor del sistema nervioso central para producir hipnosis, ¿sí? Entonces, obviamente, la intensidad de la respuesta va a ser muy baja. ¿Tá? Por supuesto, para pasar la barrera hematoencefálica tiene que tener unas determinadas características, entre ellas ser un fármaco muy liposoluble, muy liposoluble. De esta forma, todos los fármacos de acción central, recuerden que van a ser liposolubles. O sea, no hace falta a veces estudiar, tratar de no memorizar tanto, pero si el fármaco tiene acción a un receptor que está a nivel del sistema nervioso central y produce su interacción, tranquilización, produce relajación muscular, o evita las convulsiones, o produce hipnosis, bueno, si logra ese efecto, el fármaco es liposoluble. ¿Ah? Y la intensidad de ese efecto va a depender de la concentración que ese fármaco logre en la biofase. Ahora, si estamos hablando de un receptor que está a nivel central, por ejemplo, el receptor del GABA, la concentración no depende, digamos, la intensidad no depende de la concentración en sangre, depende de la concentración en la biofase, o sea, en el sitio que rodea el receptor GABA en el sistema nervioso central, que obviamente puede estar en relación con las concentraciones de sangre. ¿Sí? Cuanto más tenga en sangre, más pasa si es lo suficientemente liposoluble y si no hay ninguna bomba que lo excrete y evite que pase la barrera hematoencefálica. ¿Ah? Bien, si hay alguna duda me paran y me preguntan. Otro punto importante es que la estructura química del receptor y del xenobiótico va a determinar el tipo de relación que se establece y la intensidad de la respuesta. Y vamos a verlo un poquito más adelante, cómo algunos fármacos se comportan como agonistas totales, hay algunos fármacos que son agonistas parciales y hay algunos fármacos que son antagonistas. El fármaco o el xenobiótico interacciona con el receptor en un punto específico del receptor. ¿Sí?
que generalmente se llama el farmacóforo, que es el sitio activo de ese receptor. Digamos, el receptor puede ser, lo vamos a ver hoy, puede ser una proteína que atraviesa la bicapa lipídica y controla un canal iónico. ¿Sí? Ahora, esa proteína es muy grande para lo que es el tamaño del receptor y para lo que es el tamaño del xenobiótico, y el xenobiótico no se une en cualquier lado, se une en un sitio específico. ¿Sí? Y esa unión, en realidad ese contacto, depende de las fuerzas que lo están controlando. Eh, Fuentes de hidrógeno, enlaces de tipo uniones de Van der Waals. En general, la unión de un xenobiótico con un receptor se da por este tipo de uniones que lo hacen reversible, porque si no, fisiológicamente no tendría mucho sentido. Si se une una unión covalente, se me anularía el receptor. ¿Sí? Entonces, cuanto más puntos de unión tenga, o cuanto más se adapte el fármaco al sitio de unión del ligando endógeno que tiene diseñado el receptor, la respuesta va a ser mayor, tanto en intensidad como en duración. ¿Sí? Y digamos, sobre todo en intensidad. La duración también va a depender mucho de la concentración que se logre en forma sostenida en la biofase. ¿Ah? ¿Se entiende? Eh, ¿Cómo se explica que un fármaco puede ser un agonista total y otro un agonista parcial? Bueno, porque quizás el agonista total tiene 4 puntos de interacción con el receptor, mientras que el agonista parcial tiene 3 o 2 puntos. Entonces, la unión es mucho menos fuerte, el cambio que produce el receptor es menos marcado y la intensidad de la respuesta va a ser menor. Bueno, lo otro que es aplicable para lo que son los fármacos de acción específica es que un xenobiótico puede actuar tanto como un agonista, ¿sí? O sea, imitar la acción del ligando endógeno, como de un antagonista. ¿Sí? O sea, bloquear la acción del ligando endógeno o bloquear eventualmente la actividad de una enzima. ¿Sí? Y lo último importante es que los xenobióticos no inventan ningún tipo de efecto biológico, sino que lo que hacen es modificar los preexistentes. ¿Sí? Lo que tratan de hacer es, de alguna manera, involucrarse o interactuar en algún determinado sistema para tratar de modificar algo que a priori no está funcionando bien. ¿Sí? Si hay edemas en el organismo y quiero tratar de revertir ese edema, bueno, puedo forzar a que se revierta el edema básicamente utilizando un diurético, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahora el mecanismo, el cotransportador de sodio, cloro y potasio, no lo inventa la furosemida, sino que fisiológicamente está ahí y lo único que hace la furosemida es unirse y modificar la actividad. En este caso, bloquearlo o antagonizarlo y de esa forma se obtiene un efecto que estoy buscando, que es aumento de la eliminación de orina y remoción de alguna manera del edema que me está complicando el cuadro. Bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de receptores? Bueno, en primer lugar, fundamental al concepto que ustedes tienen de receptores de fisiología. ¿Sí? En fisiología, un receptor es una molécula proteica que puede tener algún carbohidrato en su superficie externa, pero en general son proteínas, los que actúan como receptores son proteínas, que se encuentran cumpliendo esa función receptora, es decir, la función de los receptores desde el punto de vista fisiológico es reconocer la llegada de un ligando externo o de un endobiótico y a partir de ahí generar una respuesta. Y tienen una función fundamental en regular o coordinar la actividad del organismo. Si yo como y si ese alimento va al hígado y si el hígado empieza a degradarlo, bueno, se liberan una serie de compuestos endógenos que van a tratar de favorecer la gluconeogénesis, favorecer el depósito de lípidos en el tejido adiposo y toda una serie, digamos, coordinar la actividad de los diferentes tejidos para que mi organismo pueda funcionar normalmente. ¿Sí? Entonces, esos receptores, por supuesto que también son receptores de la acción de fármacos. Desde el punto de vista farmacológico, esas proteínas receptoras también son blancos de fármacos. ¿Sí? Y también son para nosotros receptores. Ahora bien, desde el punto de vista farmacológico, hay otras proteínas que pueden ser receptoras. ¿Sí? Por ejemplo, proteínas estructurales. Por ejemplo, la beta-tubulina, o la tubulina, o los microtúbulos. ¿Sí? Los microtúbulos están formados por subunidades proteicas, alfa y beta-tubulina. Bueno,
tienen funciones fundamentales de mantener la forma de la célula, pero no es la única función. ¿Sí? Otra función importante es la división celular. Otra función importante es el transporte intracelular de nutrientes y de vesículas y de estructuras que tienen que ser expresadas en la membrana. Entonces, si yo bloqueo el crecimiento o el funcionamiento de los microtúbulos, voy a tener un determinado efecto. ¿Sí? Hay fármacos como la vinblastina y vincristina, son fármacos de origen natural, que se unen a la beta-tubulina del mamífero y impiden que se organice y que formen los microtúbulos, y uno de los efectos que van a terminar produciendo es inhibir la división celular. ¿Y para qué se usan estos fármacos? Se usan como citostáticos o anticancerígenos. ¿Sí? Es decir, en el cáncer es una patología donde hay una multiplicación exagerada de células y descontrolada, lo que hago yo es bloquearla con este tipo de fármacos. Fíjense ustedes que en este caso el receptor es específico porque es la beta-tubulina, pero la beta-tubulina no tiene una función receptora. La beta-tubulina tiene otras funciones estructurales, como dijimos, de movimiento, de división celular. Sin embargo, es un receptor para la vincristina o la vinblastina. La beta-tubulina del parásito se bloquea con la acción de los benzimidazole, entonces sirve como receptor para los benzimidazoles y por lo tanto también son consideradas desde el punto de vista farmacológico eh, receptores. ¿Sí? También las enzimas pueden ser receptores. Una enzima que ustedes conocen mucho es la acetilcolinesterasa, cuya función básica es degradar la acetilcolina. Se libera en un terminal colinérgico acetilcolina, la forma de que deje de actuar la acetilcolina es básicamente se activa esta enzima y rápidamente la degrada. ¿Sí? Bueno, existen fármacos, los órganos fosforados, que lo que hacen es bloquear esta enzima y por lo tanto, cuando yo administro este fármaco, hay una no sobreproducción, pero sí sobreestimulación de la acetilcolina porque no hay quien la degrade. ¿Ah? Si esto lo hago en una mosca de los cuernos, lo hago en una garrapata o lo hago en un ácaro de la sarna, termino matándolo. Tiene una función de ectoparasiticida. ¿Sí? Y digamos, esas acetilcolinesterasa no tiene una función receptora. Sin embargo, yo encontré un fármaco que la bloquea y al bloquearla permite un determinado efecto, que en este caso, para los fármacos que mencioné, es el efecto antiparasitario externo. Y finalmente hay proteínas transportadoras. ¿Sí? Ahí tengo algún ejemplo de proteína transportadora, pero básicamente podría haber mencionado como mencioné hoy, el cotransportador del sodio cloropotasio, o la bomba de sodio-potasio, que cuando un digitálico se une a esta bomba la bloquea, altera el flujo de iones en la membrana del miocardio. Esta alteración en el flujo de iones en el miocito va a determinar que aumenten las concentraciones intracelulares del calcio y esto aumenta la fuerza de contracción. Y esto aumenta mejora el trabajo del corazón como bomba y me permite corregir una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista farmacológico, en conclusión, vamos a tener que no solamente son receptoras las proteínas de función receptora, sino que también hay proteínas con función estructural, enzimática o transportadora que pueden ser blancos de fármacos. ¿Sí? Y por otro lado, los ácidos nucleicos también no son proteínas, sin embargo pueden ser blancos de fármacos. ¿Sí? En este caso, mayoritariamente los fármacos de tipo citostático o anticancerígeno. ¿Sí? El cisplatino, la ciclofosfamina, un montón de fármacos que lo que hacen es pegarse específicamente y covalentemente al ADN y evitar que se repliquen esas hebras de ADN y por lo tanto evitar la división celular. ¿Sí? Eh, también son blancos de fármaco y también son receptores específicos. ¿Ah? Bien, vamos a hablar, estos deben englobar sobre todo las proteínas, el 90% de los receptores, ácido nucleico un poco menos si uno clasificar, y incluso hay algunos lípidos que pueden tener alguna función receptora, son glucolípidos, pero no tiene demasiada importancia. Vamos a clasificar los receptores también de acuerdo un poco a su función o a su origen. Por un lado tenemos lo que llaman receptores mudos. ¿Sí? Por ejemplo, la albúmina o las globulinas plasmáticas. Ustedes saben que
la función oncótica de la sangre depende de la presencia de albúmina, que es una proteína que circula y que no puede filtrarse a nivel renal y que mantiene de alguna manera el agua dentro de los vasos sanguíneos. También sirve para vehiculizar compuestos a nivel orgánico, junto con las globulinas. Bueno, muchos fármacos se unen en forma específica a determinados sitios de la albúmina. ¿Sí? Entonces, claro, acá tenemos una proteína, en este caso la albúmina, que une específicamente un fármaco, y uno podría decir esto es un receptor. O sea, eso encaja con la definición que habíamos hablado de receptores, es decir, una determinada proteína o estructura molecular que específicamente puede unir un fármaco. Sin embargo, en este caso no hay ningún tipo de respuesta. O sea, después de la unión de un fármaco a la albúmina plasmática, qué sé yo, el closantel, que es un antiparasitario, usted lo administra y el 99% se pega a la albúmina plasmática, pero no ocurre nada. O sea, ahí no hay ningún efecto. ¿Sí? Por eso se llama mudo, porque a partir de la unión del fármaco con la proteína específica, en este caso, o el receptor, en este caso la albúmina o las globulinas, no ocurre ningún tipo de respuesta. ¿Sí? Entonces esto sería mudo. ¿Sirve para algo esto? Bueno, en realidad tiene alguna consecuencia cinética. Y el fármaco que se pega a las proteínas, si no se despega fácilmente, va a quedar mucho más tiempo en circulación, va a ser mucho menos metabolizado, va a ser más difícil sacárselo de encima, porque depende de que se degrade la proteína, etc. Pero desde el punto de vista farmacodinámico, esto es una relación entre una molécula de xenobiótico y un receptor que podemos decir que es muda. ¿Sí? Muda. ¿Qué son los receptores huérfanos? Bueno, esto siempre lo voy un poco más lento y bueno, si hay dudas, preguntan porque en general, bueno, son cosas fáciles. Fíjense que estas cosas son muy fáciles preguntarlas y hablar en un multiple choice. Y muchas veces las preguntamos y a veces capaz que lo entienden ahora y después les queda la duda. Entonces, si no les queda claro, me dicen y lo volvemos a repetir. El Eh, náufrago. el náufrago. Una vez vinieron a una clase de consulta y preguntaron los receptores náufragos, ¿qué eran? Y náufrago no existen. Ahí lo que sí hay son receptores huérfanos. Bueno, vamos a dar un ejemplo que a veces con los ejemplos se entiende mejor, sí. Un buen fármaco sería aquel que se metaboliza muy poco o no tiene relación. Bueno, no, o el que es más eficaz. En realidad sería, en todo caso, depende para qué uno quiera el fármaco. Eh, el que es más eficaz me interesaría más. Que se metabolice más o menos, no necesariamente eso cambia. O sea, vamos a ver el metabolismo, incluso que puede ser que se metabolice y los metabolitos sean activos. Puede ser que el fármaco que ustedes administren en realidad no tenga actividad y sí tiene actividad el metabolito, con lo cual que se metabolice o no depende, si es bueno o es malo, no hay una respuesta para eso porque depende de cada fármaco y ya lo vamos a ir estudiando a medida que avancemos. En algunos casos es malo porque, bueno, si yo doy el fármaco y se metaboliza, metabolito inactivo, es como que se me está yendo rápido. Si yo quiero que tenga acción más tiempo, obviamente es algo malo, lo que pasa es que la única opción que tengo es inhibir el metabolismo, que a veces puede tener otras consecuencias, y en realidad es poco práctico y en general no hay en la clínica una estrategia masiva que se utilice en ese sentido. ¿Sí? El que es más eficaz, por supuesto, me interesa, es decir, aquel que logre una máxima respuesta de las cuales yo quiero, de las que a mí me interesan. ¿No? Pero ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, ¿qué son los receptores huérfanos? Lo vamos a explicar en un ejemplo. Cuando se descubre la morfina o el opio, si quieren, o sea, en la antigüedad se fumaba opio, eh, no vamos ya vamos a ver los derivados opiáceos, pero básicamente de la amapola se le hace un corte, la amapola se defiende de que le hizo el corte, que supone que es un insecto, digamos, secretando una especie de goma que se colecta y tiene una alta concentración entre otras cosas, de parte de morfina, que es un derivado, pero de algunos derivados del opio. Antiguamente se fumaba, y esto tenía antiguamente, bueno, en la actualidad también, pero estos derivados se fumaba el opio, y tenía básicamente, inducía el sueño y un estado de placentero. Y también lo que hacía, por sus efectos, es tener un efecto analgésico, es decir, combatía el dolor. ¿Sí?
Entonces, desde la antigüedad se sabía que, que existía digamos, este fármaco producía analgesia. Entonces, cuando avanzó la farmacología, lograron pegarle al fármaco una sonda, lo siguieron y encontraron un receptor específico que le llamaron receptor Mu, al cual se unía la morfina, que fue el derivado purificado del opio. ¿Sí? Entonces, cuando encuentran el receptor de la morfina, en realidad no se conocía el ligando endógeno. Obviamente que ese receptor no estaba ahí esperando que alguien descubriera que si cortaba la amapola y juntaba la resina y se la fumaba, iba a tener un efecto beneficioso. No, si hay un receptor, quiere decir que hay un ligando endógeno que se une a ese receptor. Pero en el momento en que descubren el receptor, no se sabía cuál era el ligando endógeno. Y en ese momento, ese receptor era considerado un receptor huérfano. ¿Sí? Huérfano, ¿qué querría decir? No tendría padre. En este caso, el padre seguía ligando endógeno. ¿Tá? Algún tiempo después se descubrió que los compuestos endógenos que se unían a las encefalinas y las endorfinas. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que le gusta el deporte, generalmente cuando va a correr y tiene una sensación placentera al terminar de correr, pues se liberan endorfinas. Y estas endorfinas impactan sobre estos receptores que también utiliza la morfina. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, como ejemplo actual del receptor huérfano, uno podría decir, bueno, el receptor de GABA. ¿Sí? Pero vamos a explicarlo un poquito porque es algo diferente. El receptor de GABA tiene un ligando endógeno. Uno dice, ¿por qué es huérfano? Tiene un ligando endógeno que es el GABA. Está bien, tiene un ligando endógeno, pero tiene algunos sitios de unión específicos donde se unen las benzodiazepinas. ¿Sí? Y lo que hacen es modulan la actividad del receptor GABA. Es decir, modulan la entrada de cloro en ese receptor. Por lo tanto, como ustedes saben que muchos lo usarán, es un fármaco que se utiliza masivamente en medicina humana. Si yo estoy con mucha ansiedad y no me puedo dormir, bueno, me tomo una benzodiazepina y concilio el sueño mucho más rápido. ¿Sí? Esta benzodiazepina entonces lo que hace es, se une a un sitio específico dentro del receptor de GABA y modula, facilita la entrada de iones de cloro y entonces produce una depresión mayor y por lo tanto me ayuda a dormir. ¿Tá? Ahora, ese sitio específico tiene que tener un receptor, una molécula endógena que también module la actividad de GABA. ¿Sí? Y no se sabe cuál es esa molécula endógena. ¿Sí? Por lo tanto, ese sitio dentro del receptor GABA sería un sitio huérfano. ¿Tá? No sería un receptor huérfano, porque yo sé que el gamma aminobutírico es el neurotransmisor endógeno que se une al receptor GABA, pero los sitios que permiten modular la actividad del receptor serían sitios huérfanos. ¿Tá? Bueno, eh, si no tienen alguna pregunta, no creo que... A ver, la metabolización por ahí es más importante en cuanto a la forma. No, ahí o le erro. A ver, bueno, ahí preguntaba Tatiana si el metabolismo es más importante de acuerdo a las formas farmacéuticas. No, la forma farmacéutica de un fármaco va a modificar lo que es la fase farmacéutica, es decir, si se tiene que disolver, cómo va a llegar a la circulación sistémica, cómo puede modificar la absorción, pero una vez que el fármaco se disolvió, se absorbió, ya independientemente de la forma farmacéutica, va a tener una determinada acción y ahí va, el metabolismo va a depender. Si Sí, puedes explicar otra vez lo del receptor náufrago. no, pero vamos, había problema. Bueno, vamos a hacerlo simplemente con no voy a volver con el GABA, vamos a volver específicamente con el ejemplo del opio. Entonces, yo tengo una molécula que es la morfina. La molécula tiene un efecto muy claro. Yo aplico morfina a una determinada dosis, bloquea el dolor, pero también induce el sueño. Y esto es fácil de ver porque, claro, cuando uno aplica una molécula que induce el sueño, el efecto lo puede ver todo el mundo. ¿Sí? Cuando se empezó a investigar cómo actuaba esta molécula de morfina, lo que se hizo fue poner una sonda, seguirla y poder aislar un receptor específico que hasta el momento era desconocido, que unía a la morfina. Es decir, la morfina se unía a un receptor que no se conocía hasta el momento, que se llamó receptor Mu, eh, y a partir de ahí se producía ese efecto de analgesia y ese efecto de inducción del sueño. ¿Sí? Bien, si hay un receptor,
cuando se estudió la estructura, se descubre que era una molécula con función receptora. Si hay un receptor, quiere decir que hay una molécula endógena que se une a ese receptor. O sea, el receptor no está en una neurona o en un terminal sináptico esperando que alguien descubra la morfina y la administre, sino que tiene que haber un ligando endógeno que se une al receptor. ¿Sí? Lo que no se sabía en ese momento era cuál era el ligando endógeno. No era ninguno de los conocidos. Se conocía la adrenalina, no se une. Se conocía la acetilcolina, no se une. Se conocía la histamina, tampoco se une. Se conoció un glucocorticoide, tampoco se une. Ninguno de esos ligandos se unían a este receptor. ¿Sí? Bueno, más adelante, entonces por eso se lo llamó receptor huérfano, ¿sí? Porque no se sabe cuál es el ligando endógeno que se une específicamente al receptor de la morfina. Más adelante esto cambió porque se descubre que bueno, hay unas moléculas que se sintetizan a nivel del sistema nervioso central, que son las endorfinas y encefalinas, que son las que se unen específicamente a este receptor. ¿Sí? Son las que se unen específicamente al receptor. Por eso ya no podemos decir, ya no es más huérfano el receptor de la morfina. ¿Ah? ¿Le quedó claro ahí? Ahí lo entendí, perfecto. Bueno, nos fuimos acá y nos fuimos a esto. Bien. ¿Y yo qué quería poner? Bueno, ahí está el receptor huérfano. Bueno, está bien. Mira, esto era para ilustrar lo que habíamos hablado del GABA. Este es el receptor de GABA, que es un receptor, que es un canal de cloro. Hay un sitio por acá abajo, a ver si viene el cursor. Hay un sitio por acá, que es el sitio de unión del GABA, pero hay un sitio específico donde se unen las benzodiazepinas. ¿Sí? Este sitio específico donde se unen las benzodiazepinas tiene que tener un ligando endógeno, porque no es una casualidad que se pueda unir esta molécula. Ese ligando endógeno no se conoce y por lo tanto también podremos decir que es un sitio huérfano dentro de lo que es el receptor del GABA. ¿Sí? Bueno, y por último, los receptores de reserva, que si veníamos complicados con los huérfanos, de reserva tienen también alguna mandanga, diría. ¿Qué son los receptores de reserva? Bueno, la imagen no es demasiado buena, pero básicamente se habla de receptores. Los receptores de reserva son receptores que se expresan en la superficie celular. O sea, ¿por qué un receptor con función receptora en general se va a expresar en la superficie celular, o sea, en la bicapa lipídica? ¿Por qué? Bueno, porque los ligandos endógenos son en general hidrosolubles. Entonces, se liberan en una glándula, en las glándulas anales se libera adrenalina, que es hidrosoluble, que viene por la circulación, que es básicamente agua, la sangre tiene un componente básico es agua, viene circulando por acá, y claro, como es hidrosoluble, no puede atravesar la bicapa lipídica, y por lo tanto no puede transmitir la señal. Entonces, ¿cómo hace para transmitir la señal al interior celular? Se une un receptor, ¿sí? A ver dónde estamos, por acá. Se une un receptor, ese receptor se une a un mecanismo efector y ahí va a venir o sea, le avisa al interior de la célula que tiene que hacer algo y ahí viene el efecto. ¿Está? Bueno, esto en términos generales de por qué esas proteínas con función receptora, en general, no todas, porque hay proteínas que están a nivel del citoplasma del núcleo, con función receptora, pero en general están expresadas en la superficie celular. ¿Sí? Son como un timbre que me permite, cuando viene el cartero afuera, avisar algo, toque timbre, y alguien adentro se entere de que hay que abrir la puerta. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿qué son los receptores de reserva? Normalmente, como dijimos, la mayor parte de las proteínas receptoras con función receptora se expresan en la superficie celular. Existen ciertos sistemas donde se expresa mucho más cantidad de proteínas receptoras en la superficie celular que las necesarias para que se genere el máximo de respuesta. ¿Sí? Vamos de vuelta. Cuando hay receptores de reserva, lo que quiere decir no es, o sea, muchas veces se confunden y creen que los receptores de reserva son receptores que están guardados en el interior celular. No. Un receptor de reserva básicamente es un sistema donde la célula expresa mucha más cantidad de receptores en su superficie que las necesarias para generar el máximo de respuesta. ¿Sí? Entonces, comparativamente, la visión de la derecha, la que ustedes están viendo, la que estoy marcando con el cursor, sería un sistema donde lo que tengo son receptores de reserva. Fíjense que en el de la izquierda tengo 4 receptores expresados y 3 mecanismos efectores.
En el de la derecha lo que tengo es un montón de receptores expresados con los tres mismos mecanismos efectores. ¿Sí? ¿Para qué hace eso la célula? Bueno, la cantidad de moléculas en uno y otro lado es la misma. Entonces, pero si yo tengo mucho más cantidad de receptores expresados, tengo mucha más chance que una de estas moléculas interaccione con un receptor y a partir de acá se interaccione con un mecanismo efector y se genera la respuesta. ¿Sí? En definitiva, lo que hace el sistema de receptores de reserva es que esa célula o ese tejido que los expresa sea mucho más sensible a la acción de un agonista. Mucho más sensible. Con muy pequeñas cantidades de ese agonista se va a generar una respuesta. ¿Sí? ¿Y eso para qué sirve? Bueno, ¿para qué podría servir? Uno de los sistemas que expresa receptores de reserva es el sistema donde están expresados los receptores beta 1. Y esto es en las células cardíacas. ¿Sí? Y se acuerdan ustedes que el receptor beta 1 lo que hace es aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. ¿Tá? Entonces, ¿y qué es lo que la estimula fisiológicamente? La adrenalina. ¿Ah? La adrenalina termina estimulando el receptor beta 1 a nivel cardíaco. ¿Cuándo se libera adrenalina? Se libera adrenalina cuando tengo una situación de estrés. Sobre todo libero adrenalina cuando, qué sé yo, voy caminando por una selva y sale un león y me ataca. Tengo una descarga violenta bueno, podría ir caminando por un barrio y viene la barra brava del equipo contrario y me ataca. ¿Sí? Entonces tengo una liberación o sufro un asalto. ¿Sí? Lo que me va a pasar es que tengo una liberación violenta de adrenalina, violenta, una liberación rápida de adrenalina, y aún teniendo pocas concentraciones de adrenalina, esta adrenalina a nivel del corazón lo que va a hacer es interaccionar con estos receptores, y es muy fácil para la adrenalina porque hay un montón de receptores que están en este caso expresados en la superficie celular, y a partir de ahí va a producir rápidamente un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y esto es fundamental porque si aumenta la frecuencia cardíaca, los tejidos tienen más sangre, los tejidos tienen más oxígeno, y si tengo que salir corriendo, las chances de que, digamos, tenga aire para correr más tiempo son mucho mayores. Entonces, esto tiene que ver con un mecanismo, un proceso evolutivo que aquellos animales o personas que expresaban estos receptores de reserva reaccionaban mucho más rápido ante las situaciones de estrés o de peligro y por lo tanto tenían más chances de sobrevivir. Y si sobrevivían, a su descendencia le transmitían esta capacidad de expresar más cantidad de receptores en la superficie que las necesarias para tener el máximo de respuesta. ¿Sí? A ver si tengo alguna... Bueno, entonces, si comparamos un sistema con el otro, básicamente lo que voy a lograr es la misma cantidad de moléculas, o sea, si los contáramos son la misma cantidad de moléculas, estos cuadraditos negros en la izquierda que en la derecha, pero a la misma cantidad de moléculas vamos a tener mucho más efecto. ¿Por qué? Porque, digamos, digamos, de acuerdo a la cantidad de moléculas, se va a ocupar el 30%, a ver, el 25% de los receptores, si hay 4 se ocupa uno activa un mecanismo efector. Si hay muchos más, acá, bueno, habría que contar, pero básicamente el 25% se ocupa de los receptores, pero en este caso, como hay mucho más expresados, son 3, y esto hace que se me activen los 3 mecanismos efectores y el efecto va a ser mayor. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, básicamente, si tenemos que volver a definirlo, un receptor de reserva son los receptores en algunos sistemas o células que se expresan y están disponibles en mucha mayor cantidad que la necesaria para obtener el 100% de respuesta. ¿Sí? ¿Y esto sirve para qué? Para hacerlo, para hacer mucho más sensible ese tejido a la acción del agonista. ¿Ah? Yo no lo tengo acá, creo que alguna vez lo tenían imágenes, pero bueno, para entenderlo es fácil. Si ustedes van a una ciudad nueva que no conocen y quieren comprar, no sé, cigarrillos o caramelos y tienen que buscar un kiosco, y si hay un solo kiosco y no tienen la posibilidad de preguntar a nadie, van a tener que dar muchas vueltas por la ciudad para encontrar ese kiosco. Si en esa misma ciudad, en vez de uno, hay 100 kioscos, rápidamente ustedes van a encontrar el kiosco y van a hacerse con los caramelos. Un poco la idea de la evolución nos ha llevado en algunos casos, no en todos los tejidos, pero en algunos casos nos ha llevado a esa aparición de estos receptores que se llaman, entre comillas, de reserva, ¿sí? Porque no es que están guardados, sino que están obviamente empresados. Bueno,
20 minutos más y cerramos la clase, pero vamos a hablar un poquito de mecanismos efectores, ¿sí? Que esto es otra de las cosas que no sé, es bastante fácil preguntar en los exámenes porque son conceptos bien claros, que es fácil de hacer preguntas en relación a esto. Hay 4 mecanismos efectores básicos. El primero que vamos a ver son los canales iónicos, es decir, receptores asociados a canales iónicos, ¿sí? Hay un segundo mecanismo que son aquellos receptores asociados a proteína G. Después hay otro tercer mecanismo que es receptores asociados a tirosinasa. Y finalmente, los receptores nucleares o citoplasmáticos, ¿sí? Pero vamos a tratar de ver un poco, esto lo tiene muy bien desarrollado en la bibliografía que les dejamos, o sea que no voy a profundizar demasiado ni aburrirlos demasiado en cosas que van a poder leer, pero sí vamos a hacer hincapié en algunas eh, características. Bueno, receptores. Estamos hablando en todos los casos que mencioné de estos mecanismos efectores, mediados por proteínas con función receptora, ¿sí? En todos los casos son proteínas con función receptora. En el caso de estos receptores que están asociados a canal iónico, básicamente lo que tenemos, digamos, es una proteína que atraviesa, esto puede ser canales de cloro, canales de potasio, canales de sodio, pero en todos los casos lo que tenemos es una proteína que, digamos, no es una proteína que se conforma de diferentes subunidades proteicas. En el caso del receptor nicotínico son 5 subunidades, de las cuales hay 2 subunidades alfa, esta es una y esta es la otra, después es gamma, beta y delta, son un pentámero, son 5 subunidades, que controlan un canal iónico, que cuando está en reposo, cuando hay ausencia de ligando, tienen una conformación que el ion sodio no puede atravesar, ¿sí? Hay una repelencia de cargas y no puede pasar por ese canal, ¿sí? Ahora, cuando se une un agonista, eh, lo que ocurre es un cambio conformacional en este receptor, que acá está representado por un cambio a este nivel. O sea, se une, ¿cuál es el agonista del receptor nicotínico? La aceticolina. Entonces la aceticolina se une a esta subunidad alfa y hay otra aceticolina que se une a esta otra subunidad alfa, cambia la conformación del canal y ahora sí los iones de sodio pueden entrar, ¿sí? ¿Se acuerdan que los iones de sodio están en alta concentración fuera de la célula? El espacio intracelular es electronegativo, ¿tá? Entonces cuando se abre el canal, entra sodio, el espacio interior se hace electropositivo y eso genera un cambio. Una contracción muscular, la transmisión del impulso, esto genera un cambio, un efecto, ¿tá? Bien, como ejemplo de fármacos que actúan a nivel del receptor nicotínico, hay muchos ejemplos y lo vamos a ir viendo de antiparasitarios externos, hay muchos ejemplos, pero vamos a poner algunos que vamos a ver en este cuatrimestre, que son la D-tubocurarina, la succinilcolina, son fármacos que actúan bloqueando este receptor nicotínico, ¿tá? Bloqueando este receptor nicotínico, cuyo efecto es relajante muscular. Entonces, se acuerdan que para contraer el músculo, básicamente hay en la placa neuromuscular hay un receptor nicotínico, se une la aceticolina, entra sodio, eso hace que se libere del interior celular calcio, el calcio va a la troponina y a la tropomiosina y hace que se intercambie la fibra y se produce la contracción, ¿sí? Bueno, estos fármacos, ¿por qué son relajantes musculares? Porque bloquean este canal. Y al bloquear este canal, no permiten que entre sodio y por lo tanto generan relajación muscular. Y se usan como relajantes musculares, ¿tá? ¿De dónde derivan estos fármacos? Bueno, todos estos que terminan con ina son alcaloides que derivan de una planta del Amazonas y que básicamente usaban los indios para embeber los dardos, y con estos dardos y una cerbatana se lo tiraban a un mono que estaba arriba de las plantas, y al mono rápidamente se le relajaban los músculos, se caía de la planta, y el indio amazónico, los achuar, se terminaban comiendo al mono. ¿Sufrirá efecto primer paso o no sufrirá efecto primer paso la D-tubocurarina? Bueno, no vieron mucho todavía de esto. Efecto primer paso es cuando se absorbe a nivel oral y se degrada, es decir, si yo me como el mono que tiene D-tubocurarina, si el mono se lo usan para comer, está claro que cuando me como carne con D-tubocurarina, con la cual envenené al mono,
se degrada en el tubo digestivo, se degrada a nivel hepático, ¿sí? Porque si no quedaría relajado el achuar, el indio achuar, y por lo tanto no sería, se terminaría envenenando el indio. Si eso no ocurre, bueno, no ocurre ¿por qué? Porque esto sufre un efecto primer paso y nunca llega a concentraciones sistémicas. Esto no tiene nada que ver con farmacodinamia, pero tiene que ver un poco con lo que es farmacocinética y tiene que ver un poco con las características de estos fármacos que se administran básicamente por vía parenteral, ¿sí? Bueno, hay otros canales iónicos, no son los únicos, ¿sí? Por ejemplo, este canal, que es el canal de sodio voltaje dependiente, ¿sí? Esto es un receptor que está otra vez intercalado en la membrana, que tiene varios estados, ya lo vamos a ver cuando veamos un grupo de fármacos específicos que interactúa, y que lo que detecta en realidad no es un ligando endógeno, no es la acetilcolina, no es el GABA, no, lo que detecta es la diferencia de voltaje. Cuando esta célula cambia el voltaje, esto se abre. Entonces, esto que venía acá, electropositivo e interior electronegativo, cambia y esto se termina siendo el interior electropositivo. ¿Por qué? Porque se abre el canal y entra sodio. ¿Ah? Bueno, hay algunos grupos de fármacos como este que está acá, la lidocaína, la procaína, la cocaína, ¿sí? Que una de las funciones, uno de los efectos que tiene es bloquear este canal de sodio. ¿Sí? Por lo tanto, no se propaga el impulso. ¿Y para qué se utiliza? Bueno, la cocaína saben que se usa con fines recreacionales porque tiene otros efectos aparte de este, pero la cocaína se comenzó a usar como un anestésico local. O sea, Freud lo que hacía era, cuando se descubre la cocaína en América, se extrae el alcaloide y empiezan a probar, una de las cosas que hacía era instilaba cocaína en el ojo, tenía un efecto anestésico local, lo hacía con un perro, le clavaba una aguja y el perro ni se enteraba. ¿Por qué? Porque no se podía transmitir el impulso nervioso. O sea, estos receptores asociados a canales iónicos están, por ejemplo, en los axones. Entonces, el axón que va a terminar llevando al sistema nervioso central la sensación nociceptiva, es decir, la sensación de dolor. Y como no se puede transmitir porque está bloqueado, no siento dolor. Derivados de la cocaína, como la lidocaína, se utilizan como anestésicos locales. Y yo lo inyecto en el sitio donde está el nervio que quiero bloquear para que no lleve el impulso doloroso, y de esta forma puedo bloquear el dolor y de esta forma puedo hacer una intervención quirúrgica. Por ejemplo, en el caso de medicina humana, las mujeres que tienen sometidas a cesárea no se hace una anestesia general, que deprimiría al bebé, sino que lo que hace es una anestesia local y no sienten de la cintura para arriba, no sienten dolor. ¿Sí? Bien, la deltametrina es otro ejemplo de un fármaco que bloquea estos receptores, estos canales iónicos, voltaje dependiente, y son, bueno, del grupo de los piretroides, utilizados como antiparasitarios externos, de los cuales vamos a hablar específicamente en el segundo cuatrimestre. Y también hay otro receptor importante iónico, no vamos a hablar de todos los receptores iónicos porque no otro digamos más, pero sí de los más importantes que ustedes van a ver, uno que estuvimos hablando que es el receptor de GABA. Y en este caso, o sea, así como el receptor nicotínico o el receptor voltaje dependiente produce una estimulación, el receptor del GABA lo que produce es una depresión. ¿Por qué? Porque lo que controla este pentámero es un canal de cloro. Y claro, cuando se abre el pentámero y entra cloro, el interior se hace más electronegativo. O sea, se hiperpolariza. Y cuando se hiperpolariza, esa célula se deprime más. Y la actividad de la célula se deprime más. ¿Ah? Entonces, el GABA hace eso, pero hay fármacos como el diazepam, que son tranquilizantes, que facilitan la acción del GABA, que ya lo mencionamos. Hay fármacos como la ivermectina, que es un antiparasitario, que facilita la acción del GABA, o sea, es un agonista del GABA, o del glutamato, que es un receptor, es un neurotransmisor que también controla un receptor asociado al canal de cloro. O hay fármacos como el fipronil, que viene en forma de pipeta, que se utiliza, seguramente alguno lo ha utilizado en su perro, que lo que hace es básicamente lo contrario, digamos, en vez de ser facilitador o agonista, es antagonista del GABA, y que cuando esto toma contacto con un insecto, termina produciendo una sobreexcitación y la muerte del insecto. ¿Sí? Bien, hasta acá estamos hablando de lo que son receptores eh, asociados a canales iónicos. El segundo mecanismo efector, y muy importante, son el de los segundos mensajeros, ¿sí? O el de proteína G. Básicamente, este mecanismo de segundos mensajeros implica que hay un receptor específico
obviamente digamos, hay diferentes ligandos endógenos y hay diferentes receptores, pero todos esos diferentes receptores que están involucrados en este mecanismo efector es una proteína que tiene, digamos, es una proteína lineal, pero que toma una conformación tridimensional y que atraviesa 7 veces la membrana lipídica, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tiene un dominio externo que es amino terminal y un dominio interno carboxilo terminal, y que tiene un sitio específico, digamos, puede venir el neurotransmisor desde afuera, ubicar un sitio específico dentro de este receptor, producir un cambio conformacional interno, de forma tal que puede interaccionar con esto que está acá, que es la proteína G. Por eso este mecanismo de segundos mensajeros también se llama mecanismo asociado a proteína G. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es la proteína G? Bueno, la proteína G es un trímero, es decir, es una proteína formada por una subunidad alfa, una beta y una gamma, que corre libremente en el interior de la bicapa lipídica, no está atravesándola, simplemente está en la capa del lado interno, en la capa interna de esta bicapa lipídica, que normalmente está en reposo, pero que cuando es activado por el receptor, se une al GTP, se une al GTP, por eso se llama proteína G, se disocia, ¿sí? Y esta subunidad alfa puede ir y activar otra enzima, un canal iónico, pero básicamente son otras enzimas o canales iónicos. ¿Sí? Bien, por ejemplo, ¿qué enzima? Bueno, en este caso estamos hablando de el receptor, que habíamos hablado que atravesaba 7 veces, se activó la proteína G, la subunidad alfa lo que hace es activa una adenilato ciclasa, ¿sí? Este es el caso de los receptores beta 1 que habíamos hablado de hoy, que se puede expresar como receptores de reserva y beta 2, o del receptor alfa 2. Se activa una adenilato ciclasa y la adenilato ciclasa lo que hace es toma el ATP y lo convierte en AMP cíclico. ¿Sí? Y el AMP cíclico lo que hace va y activa determinadas proteínas, fosforila algunas proteínas, y estas proteínas terminan generando el efecto. Por ejemplo, fosforila una proteína que termina produciendo la degradación del glucógeno. Y entonces al degradarse el glucógeno se libera glucosa. ¿Sí? O estimula una proteína que produce la degradación de lípidos y comienza la liberación por parte del tejido adiposo de triglicéridos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el hígado de los tomis genere glucosa en caso de que haga falta. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿por qué el mecanismo del segundo mensajero? Bueno, el primer mensajero es el que llegó de la circulación sistémica e impactó en el receptor. Ese es el primer mensajero. Pero el segundo mensajero es este AMP cíclico que termina digamos, induciendo la fosforilación de ciertas enzimas. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un primer fármaco que actúa como un primer mensajero, todo un mecanismo de cascada que activa una adenilato ciclasa y se genera un ATP cíclico. ¿Sí? Ahora, ¿por qué todo esto? Bueno, una de las cosas importantes de todo esto es que hay un mecanismo, como le mencioné recién, de cascada. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo tengo un agonista, una molécula agonista que impacta sobre este receptor, pero este receptor puede activar muchas proteínas G, estas proteínas G pueden activar muchas adenilato ciclasas, y estas adenilato ciclasas pueden generar mucho AMP cíclico. Es decir, a partir de un estímulo yo puedo terminar acá con mucha cantidad de AMP cíclico y lograr una respuesta importante. Es un mecanismo que amplifica la señal externa. Y es un mecanismo que amplifica la señal externa. Esto es bueno porque el organismo tiene que sintetizar grandes concentraciones de este ligando endógeno, sino que con muy pocas concentraciones se asegura un efecto porque este mecanismo de cascada lo que va a determinar es que aparezca mucha concentración del segundo mensajero. ¿Sí? Por supuesto, esto tiene una contra, es que en algún momento hay que parar el sistema. ¿Sí? En algún momento tenemos que frenarlo. Entonces, una de las proteínas que participa es una GTPasa, que lo que hace es degradar el GTP que está unido a esta proteína G, y por lo tanto la inactiva, ¿sí? GTPasa. Y otro de las enzimas que participa es una fosfodiesterasa, que lo que hace es degradar el AMP cíclico. ¿Sí? Entonces, con esto termina con el segundo mensajero. ¿Ah? Entonces, una vez que las concentraciones del ligando endógeno o del xenobiótico bajan en la circulación sistémica,
esto se despega, este receptor deja de activar proteína G, esta proteína G se inactiva por la GTPasa, este segundo mensajero se inactiva por la fosfodiesterasa y se termina el efecto. ¿Sí? Y se termina el efecto. Ahora, fíjense si es importante la función de esta GTPasa, que hay una proteína que secreta la bacteria del cólera, que lo que hace es inhibe la GTPasa. Por lo tanto, a nivel intestinal, cuando yo me infecto con esta bacteria, lo que tengo es una gran producción de esta proteína que lo que hace es una gran inhibición de mi GTPasa y tengo un estímulo continuo que determina que tengo unas diarreas violentas, otra vez con la palabra violenta, unas diarreas muy profusas, que si yo no, y a mí no me dan hidratación intravenosa en el breve plazo, me termina generando semejante deshidratación que me muero. Antiguamente las epidemias de cólera mataban muchísima gente, cuando el tratamiento, más allá de matar a la bacteria, pasa por hidratar a la persona. Pero claro, hidratar por vía oral no, porque tenía semejante diarrea que así como entraba se iba, se iba a hidratar por vía intravenosa cuando no estuvo disponible esa tecnología, no, la gente se moría por acción del cólera. La inhibición de la fosfodiesterasa no es tan, digamos, el efecto no es tan violento como esto, pero genera obviamente ciertos efectos estimulantes. Entonces, la mateína, la cafeína, lo que se llaman metilxantinas, son alcaloides que inhiben la fosfodiesterasa y pueden promover un estado de mayor actividad, una broncodilatación, en fin, una serie de efectos que lo vamos a estudiar cuando veamos estimulantes centrales. ¿Sí? Entonces, fíjense que un fármaco, en este sistema, un fármaco útil terapéuticamente, como puede ser un agonista beta 1 o un agonista beta 2, no solo es aquel que se une a este receptor y lo agoniza, sino que eventualmente puede ser un antagonista de este receptor o un antagonista de alguna de estas enzimas que intervienen en todo el proceso. ¿Sí? A ver, y ahí a qué decía, no sé si había escuchado alguna materia de pasado. Hay alguna pregunta, estoy viendo ahora, se llama regulación. Tatiana, a veces algunos bueno, eso ya le contestó. Algunas estuve contestando, Nacho. Está bien. Bien. Bueno, este mecanismo no es únicamente la proteína, la proteína G únicamente no va a actuar sobre esta adenilato ciclasa, no es el único mecanismo que puede activar, sino que en algunos casos puede activar esta proteína G a una fosfolipasa C. Fosfolipasa C, ¿qué hace la fosfolipasa C? Degrada fosfolípidos de la membrana interna y genera 3-fosfato de inositol, que sería este que está acá, y diacilglicerol, que no está marcado, y esto van al retículo endoplásmico, promueven la liberación de calcio y generan determinadas respuestas. ¿Sí? También podríamos haber ejemplificado con las proteínas G activando una fosfolipasa A, que la fosfolipasa A termina generando una serie de eicosanoides como prostaglandinas, prostaciclinas y demás, y generando una respuesta terapéutica. O también lo podríamos haber ejemplificado con esa proteína G activando un canal iónico. ¿Sí? Bueno, esto obviamente está muy simplificado, mucho más complejo, y por supuesto que todavía no se conoce con absoluta exactitud todos los potenciales mecanismos, cómo se entrelazan los potenciales mecanismos efectores, tanto para los compuestos endógenos como para los exógenos. ¿Sí? Bien, los dos últimos mecanismos efectores. Este es el mecanismo tipo tirosincinasa. ¿Quiénes lo utilizan? Factores de crecimiento. ¿Sí? Factores de crecimiento endotelial, factores de tipo insulínicos y demás. ¿Qué características tiene? Bueno, en este caso el receptor, que tiene función receptora, es una proteína con función receptora, está intercalada en la membrana lipídica, ¿sí? Tiene un dominio externo que obviamente es específico para el ligando endógeno, ya sea para el ligando endógeno, pero para la molécula del neurotransmisor o el xenobiótico, y tiene un ligando interno. Y hasta acá es más o menos parecido a lo que podría ser el receptor asociado a proteínas. Sin embargo, la característica de este mecanismo efector es que cuando se unen dos moléculas a cada una de estas proteínas, hay un cambio conformacional que hace que se asocien estas proteínas, y que acá estaban totalmente en reposo, se asocian,
Y esto lo que termina generando en este sitio catalítico interno es que se active ese sitio catalítico interno y terminan fosforilando directamente el mismo receptor proteínas que están intracitoplasmáticas. ¿Sí? Entonces, acá la diferencia, estamos hablando de vuelta, es una proteína que se intercala, que normalmente está en reposo. Cuando se une el ligando endógeno, estas dos subunidades se combinan y el dominio catalítico interno se activa y por lo tanto directamente puede fosforilar proteínas. ¿Sí? Es un mecanismo, como les decía, que lo utilizan diferentes factores de crecimiento, y como ejemplo de fármacos hay algunos fármacos como el imatinib, que son fármacos relativamente modernos que se utilizan como anticancerígenos. ¿Sí? O sea, hay ciertos tumores que expresan este mecanismo y que a partir de este mecanismo aumentan la multiplicación celular, que cuando se ve inhibido, ¿sí? Por la acción como con fármacos como el imatinib, detiene el crecimiento del tumor y reduce el crecimiento de ese tumor. Pero la gran ventaja es que tienen una baja toxicidad. ¿Sí? Una baja toxicidad. Ya también lo vamos a ver ese grupo de fármacos cuando veamos fármacos citostáticos en farmacología especial. Bueno, y ya para terminar, me quedan creo que dos transparencias. El último mecanismo efector es este lo conocen, lo vamos a repasar rápidamente, pero lo conocen porque es un mecanismo que estudia un glucocorticoides, que son compuestos endógenos, que tienen un rol fisiológico muy importante, y básicamente el mecanismo efector que utilizan los glucocorticoides son fármacos en principio liposolubles, por lo tanto no tienen el problema en cruzar la membrana plasmática. Entonces los glucocorticoides en circulación en general pueden venir pegados a algunas proteínas como globulinas en la circulación sistémica. Cuando están en presencia de la membrana en suficiente concentración, atraviesan la membrana, buscan un receptor citoplasmático, perdón, un receptor que en algunos casos puede ser citoplasmático o directamente un receptor nuclear, porque esto que estamos viendo acá, la membrana plasmática es esta, la membrana nuclear, y van al núcleo, ¿sí? Van al núcleo y lo que hacen es promover la expresión de ciertos genes. ¿Sí? Entonces, si tengo que promover la expresión de un gen que sintetiza una lipasa, por ejemplo, bueno, lo que hago es, va específicamente al promotor, se empiezan a hacer copias de ARN mensajero, ese ARN mensajero se va a ir luego al, que sería que está acá, va a ir posteriormente al citoplasma, va a ir a los ribosomas, es copiado, se generan las proteínas y ahí viene la acción biológica. ¿Sí? Este es un poco el mecanismo un poco más complejo, el cuarto mecanismo efector, que es aquel de receptor citoplasmático. ¿Sí? Entonces, para que quede claro, hablamos de 4 mecanismos efectores. El primero que vimos son aquellos receptores asociados a canales iónicos. El segundo son aquellos receptores asociados a proteína G, ¿sí? O metabotrópicos, suelen llamarse también en algunos libros. El tercer mecanismo es el de tipo tirosincinasa, y por último, este mecanismo de receptor citoplasmático. Ahora bien, ¿qué diferencias prácticas o funcionales tienen estos sistemas? Bueno, en primer lugar, la velocidad de respuesta y la duración de la respuesta. ¿Sí? En el caso de los que están asociados a canales iónicos, en general son de muy rápida respuesta, son muy veloces. Piensen ustedes en el receptor nicotínico en la placa neuromuscular controlando la contracción muscular. Si fuera, si demorara mucho tiempo en ocurrir, o sea, la coordinación sería imposible. Si tengo que salir corriendo porque viene un león a comerme, la barra de boca, no llegaría nunca a tener la suficiente velocidad y por lo tanto no tendría mucho sentido. Entonces, todos los mecanismos asociados a canales iónicos son de muy rápida respuesta, y a su vez de muy corta duración. ¿Sí? Porque si yo contraigo un músculo, pero ese músculo no se relaja rápidamente, no puedo volver a contraerlo. Y por lo tanto no puedo mover la estructura muscular, ¿sí? O esqueleto muscular. ¿Ah? Ahora bien, en el caso de los controlados por segundos mensajeros, o en el caso de los de receptor nuclear, bueno, ahí hay toda una serie de eventos que hace que la velocidad de la respuesta no sea tan rápida. ¿Sí? Pero por otro lado, la duración de la respuesta sí sea más rápida. ¿Sí?
la duración de la respuesta sea más rápida. Entonces, si yo aplico un glucocorticoide, los efectos derivados de los glucocorticoides tardan un cierto tiempo, pero por otro lado, la duración de ese efecto va a ser mayor porque seguramente, digamos, se sintetizó una proteína o se modificó la actividad de una proteína que va a terminar su acción cuando se terminan degradando. Y eso en general requiere mucho más tiempo. Entonces, tanto los mecanismos de segundos mensajeros como los mecanismos de tipo receptor nuclear o en receptor citoplasmático tienen menor velocidad de respuesta, pero mayor duración. ¿Sí? Pero mayor duración. Bien. Bueno, con esto llegamos hasta acá. Si quedó alguna duda en todo lo que vimos, pueden hacer las preguntas ahora. Vamos a seguir con la clase, la vamos a terminar la semana que viene. Pero, bien, ustedes dirán. Si... Mientras van pensando algunas dudas, Nacho, si la pueden escribir o abren el micrófono y te preguntan. Sí. Yo les voy pasando algunos avisos parroquiales. Ya está liberada la clase de vía de administración y formas, que recuerden es el primer tema que vimos y es el tema del cual les vamos a dejar el viernes que viene a la tarde, cuando terminemos la actividad, le vamos a dejar la actividad de autoevaluación, es decir, con qué tienen que empezar a leer y a hacer el nexo entre el material de estudio y la clase con vía administración, forma farmacéutica y receta. Y de a poco ya empezar a revisar esta parte que Nacho les dio la clase y que ya tienen la bibliografía y después, bueno, yo ya sé en cuál terminaste, después si nos organizamos le subimos hasta acá el Power, total, como es farmacodinamia 1 y 2, se lo subimos de la misma manera. Sí. Eso nomás. Bueno, tenemos unos minutos, si no hay más, si no hay dudas, le damos la bienvenida nuevamente. Bienvenida, estamos vaciados. Sí. Sí, ahí tenés una pregunta. Sí. Perdón que interrumpa, es que no lo quiero escribir porque no sé cómo expresar mi pregunta. En el caso de los receptores que son los mudos, Sí. Con respecto a la albúmina, usted dijo como que sirve para consecuencias cinéticas y que, o sea, como que sí o sí se unen a la albúmina. No, está bien. Digamos, un fármaco, digamos, ¿por qué la albúmina es un receptor mudo? Porque tiene la capacidad, o algunos fármacos se pueden unir en forma específica, pero a partir de la unión del fármaco con la albúmina no hay ningún tipo de respuesta, desde el punto de vista dinámico. Sí puede existir, como decía uno, como vos mencionaba, un efecto cinético. ¿Sí? Claro. Mi pregunta reside en cuando uno va a dar un fármaco, ¿tiene que tener a estos receptores de albúmina en cuenta porque puede ser que eso baje la actividad o la efectividad del fármaco? ¿O es según lo que es? No sé si Sí, se entiende. Se entiende perfecto. En realidad, uno no puede, esas cosas no las puede controlar. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta lo van a saber. O sea, nosotros cuando estudiemos los grupos, vamos a conocer cuáles son aquellos grupos de fármacos que se unen mucho a proteínas plasmáticas. Bien. Entonces, en general, uno no puede cambiarlo eso. Yo no tengo forma de que un determinado fármaco que se une mucho, si yo quiero, se una menos. No puedo hacerlo. Claro. Entonces, sí tengo que saber, por ejemplo, en el caso del Closantel, bueno, hasta es positivo. ¿Por qué? Porque se une mucho a proteínas plasmáticas, está en altas concentraciones en sangre y durante mucho tiempo, y uno de los, digamos, un antiparasitario y uno de los parásitos blancos es la fasciole hepática. Y la fasciole hepática madura se alimenta de sangre. Ustedes la van a estudiar en parasitología, van a ver que el parásito adulto es hematófago. Entonces, claro, si está pegado a las proteínas del plasma y no se me va de ahí, no se me distribuye, no se me elimina, y dura mucho tiempo, mientras se está alimentando la fasciole hepática adulta, está consumiendo sangre con closantel. Y esto después hace que se altere la cadena respiratoria y el parásito se muere. ¿Sí? En ese caso es bueno. ¿Cuándo tenemos que tenerlo en cuenta? Y esto sí, por ahí es importante. Bueno, si yo doy un fármaco solo no hay problema. Ahora, cuando yo doy más de un fármaco, ojo, porque pueden interaccionar a nivel de la unión a proteínas. ¿Sí? Claro. Entonces,
Vos tenés un fármaco como yo tengo, digamos, es más difícil porque en la clínica de humanos es más común, en la clínica veterinaria es un poco menos común, pero si yo tengo un paciente que lo tengo que administrar heparina para mantenerlo con cierto nivel de anticoagulado, con cierto nivel, para que no aparezcan hemorragias, y yo tuviera no sé, a ese caballo que le estoy dando una dosis baja de heparina, la heparina se une mucho a proteína plasmática, y está el 99% unida a proteína y el 1% libre. Ese 1% libre es el que tiene acción. Ahora, si yo me olvido que le estoy dando heparina, o viene otro veterinario y tiene una lesión, un golpe, y decide darle un antiinflamatorio no esteroide, ¿sí? Me sale Flunixin, pero bueno, el otro, fenilbutazona. La fenilbutazona se une mucho también a proteínas plasmáticas, y capaz que desplaza, en vez del 99% de la heparina unida, tengo el 98%. ¿Sí? Me desplazó un poquito a la heparina de su unión. Pero claro, ahora en vez del 1% libre, tengo el 2% libre. O sea que dupliqué la dosis de heparina. Claro. Y sin darme cuenta, genero hemorragias en el animal. Entonces, sí hay que tener en cuenta para evitar, en el caso de dar más de un fármaco, de que no tengamos una interacción. Un efecto, claro. Y que eso Está me bien. complique con un efecto tóxico. Ahí, Nacho, Perfecto. tenés una Muchas gracias. de Tatiana en el chat, si la lees. Sí, dice, puede que los efectos adversos de un fármaco se den por mecanismo de acción del mismo, pero en otros tejidos de los esperados. Sí, digamos, por supuesto. En una determinada dosis yo trato que, cuando doy los digitálicos, me interesa que inhiban la bomba sodio-potasio a nivel del corazón. Con eso aumentan la concentración de calcio intracelular y aumentan la fuerza de contracción. Pero cuando inhiben la bomba de sodio-potasio a nivel intestinal me generan diarrea, ¿sí? O en un perro puede generar vómitos. ¿Sí? Y eso no es lo que yo quiero. Entonces ahí estoy viendo un efecto tóxico en un tejido donde está ese receptor que no es lo que yo buscaba. ¿Sí? Por supuesto también puede producir un efecto tóxico a nivel del corazón, pero en este sería un ejemplo de, bueno, en un determinado sitio tengo el efecto que yo busco, pero en otro sitio, porque el receptor también está, tengo un efecto que no estoy buscando, un efecto colateral, ¿sí? O un efecto adverso. ¿Ah? Eso sería mala. No, eso sería, en el caso de Tomás, me dice, eso sería una mala administración o mala dosificación. No, no mala administración ni mala dosificación. A veces tiene que ver, por ejemplo, con los niveles de potasio. Ya lo vamos a estudiar un poquito, pero no necesariamente. Por supuesto, si yo sobredosifico, bueno, voy a tener este problema. Ahora, yo puedo estar dando siempre la misma dosis, pero cambiaron los niveles de potasio y cambió la afinidad del fármaco por la sodio-potasio TPasa y no aumenta la toxicidad. ¿Sí? Entonces, sin haber cambiado la dosis, sin haber hecho nada mal, entre comillas, puedo tener diferencias de respuesta. Sí, no confundan efecto colateral o secundario con un efecto tóxico o con una contraindicación. Es decir, una contraindicación es que en una cierta situación ese fármaco no se puede usar. Por ejemplo, hay fármacos que no se pueden usar si la hembra está preñada. ¿Por qué? Porque produce aborto. Entonces eso es una contraindicación, está prohibido usarlo. Un efecto colateral es un poco lo que está explicando Nacho. Puede ser que ustedes tengan el efecto, pero en un determinado número de pacientes, en este caso animales, un 5% por alguna razón se puede producir diarrea. Y entonces eso es un efecto colateral o secundario, pero está aprobado el fármaco y se usa la dosis indicada. De hecho, si leen los prospectos, van a tener muchos ejemplos de esto que estamos hablando. Toda la letrita chica, bueno, todos los medicamentos traen muchos efectos colaterales que se dan o se pueden dar en determinado número de individuos. No quiere decir que siempre se dé, pero si está aprobado, como dice Adrián, es porque realmente es efectivo y a dosis terapéutica se consigue el efecto beneficioso. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que por ahora no, ya es una buena cantidad de horas de clase. Se lo vamos a seguir repitiendo, eso todo el cuatrimestre, síganla de cerca a la materia, a esta y a las demás. Nosotros obviamente hablamos de la nuestra, no nos metemos en las otras áreas, pero síganla de cerca porque se empiezan a acumular los temas y la parte teórica es importante que la vayan adquiriendo de a poco. Sí.
Hay una serie de comentarios que también es, que es cierto, lo de la letra chica muchas veces tiene que ver con una cuestión legal, o sea, se cubren de cualquier tipo de problema que pueda haber, pero igualmente los efectos potenciales son efectos descritos, digamos. Sí, Tatiana tiene una duda. Sí, Tatiana, ¿qué duda tenés? De otra de la clase anterior. Es una- Directamente. Ya que estamos acá, decile acá. Se fue Tatiana. Hola, Ahora, ¿me ahí escuchan? está. Sí, ahí te Sí. escuchamos. Ah, está bien, lo hago oral así, si no es muy Sí. larga por escrito. Te Hoy, convertiste en pájaro. sí, Con un hoy bosque, con el un bosque. anterior profe había comentado algo sobre que en determinados lugares no se podían, no sé si dijo que no se podían colocar las vacunas, sino que por ahí en animales que van a ser para venta de carne, era, no sé si preferible no colocarlas en esas regiones, por ahí en zonas donde hay mucha cantidad de músculo. No sé si hay un protocolo A ver, me ubico, a ver si me ubico. Creo que cuando seguramente habló de los inyectables, hay cortes que son de alto rendimiento. Por ejemplo, en los cerdos, el jamón es el principal corte. En el caso de los bovinos, los glúteos, si bien está indicado darlo ahí, son, digamos, los cortes más caros, ¿no? De ahí sale todo el cuadril, los mejores cortes. O sea, ustedes piensan que los cortes traseros en el bovino son siempre todos los más caros. Cuando van a la carnicería y ven que hay toda una zona más cara, en general son cortes traseros, los delanteros son más baratos, ¿no? La paleta, el roast beef. Entonces, uno tiene que tener cuidado porque en general a veces las vacunas o mismo los fármacos tienen vehículos que son oleosos y que generan cierta lesión y eso te termina arruinando el corte. Con lo cual, en general en la práctica muchas veces, si bien uno tiene una serie de músculos, se trata de no lesionar esos lugares. En las aves, muchas veces, bueno, la pechuga también hay que tratar, si se va a inyectar algo, de que no quede ningún tipo de marca. Bueno, se trata de, es una cuestión más que nada productiva desde el punto de vista después de lo que sería comercial. Claro, buenísimo. Sí, era por ahí. Muchas Muy bien. gracias. no. Muy bien. Bueno, que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana. Cuídense. Chao. Chao, chicos. Nos vemos. Chao.